El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí, sentados, comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que Jesús ha puesto su morada en Cafarnaún, en la casa de Pedro, de Andrés. Jesús regresa a Cafarnaún. Dice que se corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Jesús atrae a las multitudes. Y Jesús las sigue atrayendo, hermano. Jesús es la persona más hermosa, la persona más bella, la persona más buena, más misericordiosa, mucho más de lo que tú puedas imaginar y pensar. Si alguna vez te ha seducido alguna persona terrenal, carnal, si alguna vez te ha deleitado, gustado alguna cosa de este mundo, puedes imaginar que si te encontraras con Jesús, Jesús supera todas las cosas creadas. Jesús supera a cualquier persona, por más bella y hermosa y por más carácter hermoso que tenga. Jesús supera a cualquier persona. Él es la persona más hermosa, más gloriosa, más bella, más buena, más misericordiosa, más sabia. Todos los atributos en superlativo y mucho más. Ojalá que nos pudiésemos encontrar más y más con la persona de Jesús. Ojalá que nuestro corazón se abriera a Él. Qué tristeza cuando hay gente que dice: no es mi tiempo. O cuando dice: no es mi lugar, es que no me siento bien. Son los bloqueos que tiene. Son las oscuridades que tiene. Los demonios que no le permiten conocer a Jesús y poder enamorarse profundamente de Él. Todo ser humano tiene la capacidad de venir a Jesús y de enamorarse de Él, porque hemos sido creados con deseo de Dios, anhelo de Dios.
Hemos sido creados por Él y para Él. Pero los bloqueos que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, bloqueos que el demonio se ha encargado de poner para que no vengamos a Dios, son los que nos impiden poder quedar fascinados, poder quedar enamorados, seducidos, apasionados de Jesús. Es la persona más apasionante. Ojalá que te puedas enamorar de Él. Ojalá que te dejes fascinar de Él. Ojalá que te enamores de Jesús. Acércate en lo más que puedas. Aquí encontramos una multitud agolpada allí a la puerta de la casa de Pedro y Andrés. Todos quieren oírlo. Todos quieren tocarlo. De seguro que muchos más trajeron a sus enfermos, pero el evangelista solamente habla de este paralítico traído en una camilla. No se imaginaban tal vez la multitud de gente y fueron y convencieron a aquel hombre de traerlo a los pies de Jesús. A lo mejor ni quería, ni podía. Pero estos 4 se encargaron de portarlo, de traerlo. Lo trajeron en una camilla. Jesús, claro que estaba enseñando el reino de los cielos. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Así es la gente, de repente no le importa lo que se esté haciendo. Ellos llegan y así imprudentemente, ¿verdad?, quieren que se les atienda. Pues llegaron estos 4 con este paralítico y al ver que no había campo, no había cupo, imagínense lo que se les ocurrió. Se les ocurrió introducirlo por el techo. ¿Ustedes harían eso? Es que la fe así es. La fe expectante es intrépida, es audaz, es ocurrente. Y a esto se les ocurrió trepar a aquel paralítico por el techo y después descolgarlo por allí. Imagínense. Lo que me extraña es que Jesús no se molestó, no se enojó. Lo más seguro es que yo, si me hubiera enojado y molestado, hubiera dicho: pero ¿cómo se les ocurre? Por favor, esta casa no es mía, esta casa está prestada. Me hicieron el favor de hospedarme aquí y miren ustedes lo que han hecho. Le han destruido la casa. Pues Jesús no dijo nada, al contrario. Fíjense lo que dijo Jesús. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Porque habían descolgado a aquel hombre por el techo. Y aquel hombre quedó a los pies de Jesús como ellos querían, como ellos habían pensado. Su pensamiento era: si este hombre queda a los pies de Jesús, de seguro que lo cura. De seguro que se compadece de él. De seguro que regresa a su casa caminando. Era la fe. Era la fe de los amigos. Y la fe de los demás vale, hermanos, delante de Dios. La oración de intercesión, la oración que hacemos por los demás, Jesús la toma y la aplica a aquella persona por la cual estamos orando. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no la del paralítico, porque tal vez el paralítico iba más a fuerzas que de ganas. Tal vez el paralítico estaba paralítico, no solamente de su cuerpo, lo más seguro es que también de su fe. Y por lo que relata el Evangelio, lo más seguro es que estaba paralítico a causa de sus pecados. Lo habían paralizado, lo habían bloqueado. Hermanos, el pecado enferma. El pecado paraliza. El pecado mata. La paga del pecado es la muerte.
Si nosotros vivimos en el pecado, acogemos el pecado, ese pecado nos destruirá. Aunque cause algún placer y parezca felicidad, esa aparente felicidad se transformará en muerte y en destrucción para ti. Aunque ahorita estés muy contento en la fornicación, en el adulterio, en el robo, en el engaño, tú estás riéndote, carcajeándote de lo que has hecho, disfrutando de ese pecado, pero ese pecado es como el veneno en la boca de la rata. Se come aquel queso que está envenenado, muy sabroso, pero no se da cuenta que se está comiendo su propia muerte. Así es el pecado. Así es aquel que opta por el pecado. Aquel que se hace decidido por el pecado, ese mismo pecado lo destruirá, lo acabará, lo enfermará, lo aniquilará. El pecado para nada que nos aprovecha. El pecado tarde que temprano hará estragos en tu vida. Te va a destruir, como a este paralítico. Lo primero que Jesús le dice: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y es que Jesús vio la raíz de aquella parálisis, vio la raíz de aquella enfermedad. Y muchas de nuestras enfermedades tienen su raíz en el pecado que hemos acogido, en el pecado en el cual vivimos. Hermano, es hora de soltar el pecado, es hora de dejar el pecado. Jesús tiene el poder para perdonar el pecado. Ese pecado en realidad no lo necesitas, no te hace falta. Ese pecado entró en tu vida porque Dios no estaba. Pero ahora que Dios, que Jesús llega, viene a tu vida, ese pecado tiene que salir. Ese pecado será perdonado por Jesús y será expulsado para que ya no te siga dañando, no te siga paralizando, no te siga destruyendo. Pues Jesús le perdonó los pecados a aquel paralítico que de seguro en la raíz de su parálisis. Y entonces este hombre ya podría haberse puesto en pie, pero él no entiende, él no sabe aún todavía. Jesús tiene que hacer algo más. Ahí estaban los escribas y fariseos que nunca faltan. Nunca falta la gente criticona, la que juzga, la que ve el punto negro, la que nada más está viendo a ver de qué habla, a ver qué critica. Pues allí estaban los escribas y los fariseos para juzgar, para criticar. Y fíjense lo que van a decir. Dice que comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sí, es verdad. Es verdad lo que dicen. Si Jesús fuera un hombre común y corriente, pues sí, tendrían razón. Pero Jesús es Dios y hombre verdadero. Y es algo que ellos aún no han entendido, no han entendido o no han creído, aunque Jesús ya ha comenzado a revelarse, a manifestarse. Jesús, al decir que sus pecados quedan perdonados, de alguna forma está diciendo que Él es Dios. Pero como ellos no creen que Jesús sea Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, por eso les parece una blasfemia. Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Sí, solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús está diciendo que es Dios, y como Dios está absolviendo y perdonando a aquel hombre de sus pecados que lo tienen paralizado. Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? O sea, ¿por qué no pueden creer que yo soy Dios? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Solamente Dios puede hacer una y otra cosa. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y solamente Dios puede levantar a un paralítico, a alguien que no puede caminar. Solamente Dios lo puede hacer. Y Jesús es Dios. Y Jesús sí puede hacer una
y otra cosa. Tal vez podría una persona falsa engañar y decirle que sus pecados son perdonados, pero tal vez sería algo que no pueda demostrarse. Pero Jesús, para demostrar que realmente el pecado ha sido perdonado, Jesús le dice al paralítico: levántate, camina, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Lo levantó, lo hizo que se pusiera en pie. Aquel hombre ya había sido liberado de su pecado. Su pecado le había sido perdonado porque Jesucristo es Dios. Y prueba de ello es que puede levantarse, puede tomar su camilla, puede caminar, puede irse a su casa ya. A aquel hombre le fue cambiada la vida, hermano. Los 4 amigos tenían fe. Aquellos 4 aplicaron su fe, pusieron en uso su fe, llevaron a aquel paralítico a los pies de Jesús y Jesús lo curó. Hermano, tú puedes llevar por la intercesión al paralítico de tu esposo, a la paralítica de tu esposa, al paralítico de tu hijo drogadicto, de tu hijo que está en el alcohol. Tú puedes llevarlo a Jesús. Puedes unirte con otros más. Puedes orar y llevar a cualquier persona a los pies de Jesús. Y Jesús, viendo tu fe, ayudará a ese paralítico, ayudará a esa persona, ayudará a ese hijo desorientado, a ese esposo que ha dejado el hogar. Jesús verá tu fe. No te desanimes. Persevera. Sigue adelante. Pon en acción tu fe. Ora perseverantemente y constantemente. Y un día de estos verás la acción de Dios. Tal vez tengas que pasar una semana, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años. Se dice que la mamá de San Agustín duró 20 y tantos años o 30 años orando por él. Y Dios, viendo la fe de esta madre de Santa Mónica, sí, le perdonó los pecados a San Agustín y lo hizo santo. Lo hizo santo gracias a la intercesión de una madre. Tú no desfallezcas. Ora, 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 ora por ese familiar que está perdido en la homosexualidad, en el lesbianismo, por ese esposo que dejó el hogar, que se fue con otra. Conságrate a orar, hermano. Aquí está el ejemplo del poder de la intercesión, del poder de la fe de otra persona. Dios puede aplicar los méritos de tu fe a esa persona y perdonarle los pecados y bendecirlo y liberarlo, ayudarlo, auxiliarlo. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Nunca habíamos visto cosa igual. Verás cosas que nunca has visto. Jesús mismo dice que si crees veremos la gloria de Dios. Ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a clamar. Que Dios es Dios, que Dios está vivo. Y lo mismo que hizo hace 2000 años, lo sigue haciendo el día de hoy. En aquellos que somos capaces de creer. Clama a Dios. Clama a Dios. La fe no defrauda nunca. Si tú eres capaz de creer, Dios no te va a defraudar. Dios te galardonará. Aquel hombre llegó en una camilla, cargado, paralítico. Y ahora que se encuentra con Jesús, está en pie, está sano. Puede cargar ahora él su camilla y puede regresarse a casa caminando. Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Jesús nos quiere libre de parálisis. ¿Cuál es tu parálisis? Deja que Jesús la rompa. Deja que Jesús la deshaga. Jesús no quiere que estés paralítico. Jesús no quiere que estés bloqueado. Jesús te quiere libre.
Jesús te quiere que tomes control de tu vida y que sigas adelante. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Comparte esta reflexión con tus amigos, con tus familiares, con todo el mundo. Que el Evangelio de Dios llegue hasta todos los rincones de la tierra. Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.